Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos grabando esta primera clase que es la clase prueba, porque en cada seminario de astrología estamos obsequiando la primera clase para que las personas interesadas, sobre todo los alumnos de neuroastrología, que son, digamos, un material al que va más dirigido este contenido, o también las personas que ya dominan el lenguaje astrológico, ¿verdad? Bueno, pues estos seminarios los grabamos y vamos dejando aquí en el canal de YouTube, vamos compartiendo la primera clase que es la clase muestra para saber de qué se va a tratar estos seminarios, ¿verdad? Que vamos grabando. Este es el tercer seminario que ya tenemos grabado el seminario de astrología médica, ya tenemos grabado el seminario también de El propósito de tu alma, uno que realmente me gustó mucho también, información súper valiosa. Y ahora vamos con uno que es muy esperado también, es muy anhelado, sobre todo para los que somos investigadores de la genealogía, que nos gusta mucho el tema transgeneracional y que además lo hemos probado y hemos visto su efectividad. Bueno, pues este seminario es precisamente la combinación de estas dos disciplinas, que es lo que es astrología y genealogía, ¿verdad? Ahora, antes de comenzar con esta primera clase que se va a compartir aquí en nuestro canal de YouTube, eh, este seminario y cada seminario que hemos visto requiere y va dedicado también a personas que ya entienden el lenguaje astrológico. Si todavía no estamos empapados, probablemente se nos va a hacer un poco complicado, ¿verdad? Pero si ya sabemos identificar una carta natal y ya sabemos leer por lo menos lo básico de las interpretaciones, bueno, pues estos enfoques, ¿verdad? Porque son las diferentes formas en las cuales nosotros le damos una interpretación o hacemos una investigación astrológica dentro de una carta natal, ¿verdad? Eh, Será sencillo en la medida que dominemos esta parte de la astrología básica, ¿sí? Y si aún todavía no la domino y me gustaría empezar, ¿verdad?, a empaparme en ello, bueno, pues nosotros damos nuestros entrenamientos de neuroastrología, constantemente estamos abriendo grupos y bueno, pues es simplemente empezar a documentarse y además de entrenarse en el arte de la astrología para complementar entonces con estos seminarios tan valiosos, ¿verdad? Ahora, para este seminario, no nada más vamos a requerir de tener conocimientos de astrología, también necesitamos tener un poco de una base, algo, aunque sea básico, de lo que es transgeneracional o genealogía. Y por supuesto, mucho gusto y facilidad por investigar, porque en ambas disciplinas la investigación está muy presente. Ujú. Así que hay que saber, por ejemplo, eh, diseñar o dibujar un árbol genealógico, un genograma, ¿sí? Eso hay que saber hacerlo, estar un poquito empapados de lo que significan algunos términos, ¿no? Del transgeneracional, es importante por lo menos tener literatura. Si no me he tomado a lo mejor un curso formal o algo más serio con respecto a este tema, hay libros muy interesantes con los cuales uno se puede empapar también y puede uno documentarse, ¿no? Aquí lo importante es que estas dos disciplinas se están uniendo y hay que tener bases de ambas disciplinas, ¿verdad? Así que, sabiendo esto, vamos a comenzar con esta primera clase y vamos a compartir nuestra diapositiva para que empecemos.
a disfrutar de este maravilloso conocimiento. Cada seminario ha tenido lo suyo y si eres estudiante de neuroastrología y todavía no has disfrutado de nuestros seminarios, pues te invito a que lo hagas porque no nada más profundizas sobre más acerca de la astrología, sino que aprendes también a descubrir todo el abanico de posibilidades de respuesta y de investigación que tiene la astrología, ¿verdad? Muy bien. Así que vamos a empezar. Ok. Bueno, vamos a empezar como siempre con una pequeña introducción para hablar un poco acerca de la importancia que tiene la investigación genealógica, ¿sí? Esto es un asunto que tiene que ver con los antepasados, que tiene que ver con las raíces de dónde venimos, ¿no? Siempre tengo una frase muy particular en la cual yo digo que no sabemos a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Y eso creo que es importante saber eh, para saber quiénes somos, ¿verdad? De qué estamos conformados. Necesitamos ir hacia atrás también y conocer nuestra historia, que hoy en día pues ya se está haciendo más conciencia porque hubo un periodo en el cual, sobre todo yo se lo atribuyo a las tantas migraciones que han habido, que se fue perdiendo como esa conexión con los antepasados. Así que es un tema complicado el asunto de familias, sobre todo porque mucha gente dice, pues yo no sé quién era mi familia, o yo ya no tengo información de mis abuelos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Siempre que nos enfrentamos a temas de genealogía, siempre hay un pero que es muy de este tipo. El poder del individuo, de nosotros como individuos, radica en nuestros apegos a los demás, lo cual es una paradoja. Solo podemos ser únicos en comparación, libres al darnos cuenta de nuestra trampa, ¿verdad? Individuales en relación con lo colectivo. La astrología se acerca más a replicar las dinámicas de los individuos y sus familias. El propio sistema solar funciona de la misma manera que lo hace una familia. Dentro del propio sistema solar podemos aislar varios cuerpos como el Sol, la Luna, Saturno, etcétera, y encontrar ciclos y patrones dentro de su propio comportamiento individual. Entonces, por ahí también hay una frase que se ocupa mucho también transgeneracional para generar esta conciencia que dice que todos creemos que somos libres como individuos hasta que miramos nuestro árbol genealógico, ¿no? Ahí es cuando entonces nos damos cuenta que estamos más atrapados de lo que nos imaginamos y que esa falsa libertad, pues en realidad no existe, ¿no? Y puede existir en la medida que nosotros nos liberemos de esas cadenas, ¿verdad? Sobre todo desde el amor, que ese es lo que trabaja la genealogía y el transgeneracional y todas estas disciplinas. Todo esto se hace desde una transformación en amor. La luna, el sol, Saturno y Venus, experimentados por primera vez a través de las grandes fuerzas dominantes de nuestra infancia, nuestros padres, que son lo que en astrología también se conoce como planetas personales, ¿verdad? Y son quienes nos dan nuestras experiencias precisamente en la vida.
Se dice que llevamos la huella genética de por lo menos 8 generaciones atrás. Y yo creo que son más, pero por lo menos, ¿no? Por lo menos 8 generaciones atrás, lo suficiente como para que ya no recordemos los nombres de nuestros antepasados, mucho menos sus historias, sus fortalezas, sus logros, que son parte de nuestra base, al igual que sus pruebas y sus dificultades. Interpretamos el mundo utilizando las señales que nos han dado, mientras que sus respuestas a su vez fueron influenciadas por otros, las familias extendidas y los antepasados cuyos éxitos y fracasos, peculiaridades y talentos se encuentran a través de ubicaciones en nuestros propios gráficos. La vida se expresa a través de las energías de nuestros ancestros, que frecuentemente aparecen en nuestra vida como poderosas y en ocasiones compulsivas fuerzas. El patrón de eventos que ocurre en nuestras vidas es un pulso inconsciente que se vuelve visible al repetir los eventos. Los fantasmas de los ancestros nos llaman y necesitamos saber cómo responderles. ¿Cómo identificamos y trabajamos estos patrones? Hay sendas historias familiares que se encuentran dentro de los gráficos individuales. A menudo, cuando no somos conscientes de lo mucho que afecta el lugar que nos han asignado en la familia, a la huella dejamos en el mundo, es solo cuando vemos estas conexiones que comprendemos cómo nosotros como individuos estamos incrustados en una matrix misteriosa, ¿sí? En pocas palabras, nuestra vida está condicionada y no condicionada precisamente por algo ajeno a nosotros, ¿verdad? Sino que, y sobre todo para todos los que dicen es que yo construyo mi destino, ¿verdad? Yo construyo. Pues en términos genealógicos y en términos transgeneracionales, no construimos nosotros nuestros destinos, sino que nuestra familia nos han asignado, ¿verdad? De forma inconsciente nuestro rol, nuestro papel, nuestra asignación, ¿verdad? En la vida y en los sistemas. Así que eso es quizás el tema más complicado, porque hay muchas cosas que nos hacen sufrir. Ciertamente hay muchas cosas que nos dan alegría, porque no todo lo que heredamos, ni las repeticiones, y eso son cosas desagradables. Pero sí hay muchas cosas que nos hacen sufrir y hay muchas cosas en las cuales nos sentimos prisioneros. Entonces, en esos casos, definitivamente, la sanación a nivel genealógica es sumamente importante. Y la astrogenealogía funge o funciona como una descodificación, ¿verdad? Dentro de esta parte de los conocimientos que uno tiene que saber es, ¿qué voy a hacer cuando yo descodifique esta información? Bueno, si eres una persona que ya tiene conocimientos de genealogía o de transgeneracional o de constelaciones, muy fácil. Tema que sale para trabajar, tema que hay que constelar, ¿verdad? Aquí lo más valioso es saber que tengo que constelar y la carta astral me lo va a mostrar. Me va a mostrar qué cosas son las que se han estado repitiendo, me han estado haciendo daño, me han estado influyendo de una manera negativa y ahora puedo darle solución a través de ejercicios transgeneracionales, a través de constelaciones, ¿verdad? La misma descodificación ya está generando una sanación, porque yo ya me estoy enterando de cuál es el problema oculto. Pero evidentemente el siguiente paso es liberarlo, liberar esa energía y transformarla, ¿sí? Así es como funciona esto. Y bueno, si no conozco, ahora sí que
de estas técnicas que yo diga, no, pues es que yo no sé cómo constelar, yo no sé cómo hacer cartas de liberación. Bueno, tampoco hay que preocuparse porque en Leusofía tenemos todos esos servicios. Entonces, simplemente nos pueden contactar, ¿verdad? Y nos pueden decir qué temas son los que les interesan. Incluso si estás viendo este seminario y tú no tienes nada de estos conocimientos, pero te interesa que se te haga una investigación astrogenealógica, nosotros tenemos todos estos servicios disponibles, ¿verdad? Entonces, está la información ahí solo para que nos demos cuenta de que hay cosas importantes que descodificar y liberar. La herencia familiar está reflejada en nuestro gráfico, ¿verdad? Nuestro gráfico individual se refiere a nuestra carta natal. Por ejemplo, la casa 4, que es una casa que los que ya han estudiado astrología saben que hay una gran influencia de la familia en esta casa. Describe la influencia que no es visible porque está en la parte del inconsciente, ¿sí? O sea, la misma carta tiene una forma de leerse y de dividirse dependiendo de la conciencia y de la inconsciencia. En este caso, la casa 4 pertenece a la parte del inconsciente. Entonces, describe la influencia que no es visible en este mundo. Pero estas influencias corren profundamente dentro de nosotros, que están codificadas. Por ejemplo, en la memoria genética. Está vinculada tanto a nuestro sentido más profundo como a nuestras primeras experiencias del hogar. También contiene ecos de un pasado más lejano, huellas de la vida de nuestros padres y de nuestros abuelos. En la casa 2, por ejemplo, a nivel genealógico, también podemos ver cuáles son los valores en las dinámicas familiares. Aquí en este tipo de conocimiento nos vamos a enterar de nuestras dinámicas familiares, ¿verdad? De cómo estamos funcionando. El sol y la luna, por ejemplo, se van a interpretar en términos de energía femenina y masculina como el padre y la madre o los linajes paternos y maternos. La casa 10 nos va a hablar del éxito, pero también de lo que me cuesta llegar a ese éxito y la redención. Ujú. Las lealtades familiares, esto es un término transgeneracional, las lealtades familiares invisibles, tienen más poder de lo que imaginamos e influyen en las decisiones que tomamos. Pues hace rato yo decía que eso de que yo escribo mi destino, ¿verdad? Y de que yo tomo mis decisiones libremente, eso está por verse, ¿verdad? Está por verse porque en la genealogía la realidad es que tenemos una influencia y además esto es inconsciente, o sea, no nos damos cuenta de que esto está sucediendo, pero sin embargo, nuestra vida está circulando a través de esta información que se encuentra dentro de nosotros. Es posible que necesitemos honrar toda nuestra herencia a través de una tarea en particular, sin abandonar nuestro propio camino. Los planetas de las casas cuarta y décima a menudo señalan el camino, mientras que las oposiciones entre ellos pueden describir conflictos que funcionan como obstáculos en nuestro camino. Por ejemplo, la casa 3 nos puede hablar de cómo es el intercambio de comunicación, ¿verdad? En las dinámicas familiares. Cada familia tiene su propio estilo de comunicación. Hay tribus que hablan mucho entre ellos y hay clanes que son silenciosos. Cuando hay muy pocas palabras o el lenguaje es demasiado duro, las familias a menudo se separan. Ujú. Aquí, justamente en la astrogenealogía, podemos también encontrar la luz y la sombra de nuestra familia, que eso es algo que vamos a estar explorando a lo largo de este seminario. Muchas familias señalan a un individuo como el extraño, la oveja negra, el niño problemático, ¿verdad?
podemos encontrar aspectos estresantes del sol o luminarias en la casa 12 y 8. Por aspectos estresantes, por supuesto, nos estamos refiriendo a oposiciones, cuadraturas, conjunciones, ¿verdad? Los aspectos difíciles del sol o de la luna también pueden significar que un niño determinado refleja los rasgos que menos le gustan a los padres, ¿no? Por ejemplo, si tenemos ahí una cuadratura con la luna, muy particular, nos puede estar hablando de un patrón repetitivo que estamos teniendo de la madre, ¿no? Una conducta repetitiva. Un niño que es notablemente diferente de sus padres puede ser percibido como una amenaza para la narrativa de la familia y puede verse obligado a llevar la sombra colectiva. Entonces, nada más imaginémonos esa escena, ¿no? O sea, que nos toque ser la oveja negra o en el peor de los casos, que nos toque ser el chivo expiatorio de la familia, ¿no? Hay una forma también en la cual en la astrogenealogía podemos descubrir si nos está tocando ese papel y por supuesto hay que descodificarnos, ¿verdad? Porque toda la sombra del colectivo familiar pues recae precisamente sobre estas personas. La envidia, la rivalidad, que también son aspectos sombríos de los sistemas, pues ahí entra, por ejemplo, en juego las fuerzas de las relaciones entre hermanos, rivalidad y envidia, que a menudo se revelan en sus formas más claras, pueden fortalecer a las familias o dejarlas divididas. Los sirvientes, los huérfanos, los inválidos, ¿verdad? Cuando las casas 6 y 12 son fuertes, un individuo puede convertirse en el sirviente de la familia o el chivo expiatorio, el que lleva las muchas cargas de la tribu, el que cura o sufre por los demás. Este es otro aspecto de la sombra, uno que se ha filtrado en la biología de un individuo. Nuestros cuerpos provienen de los genes de nuestros antepasados y su salud o quebrantamiento a menudo puede expresar problemas familiares que no han podido encontrar solución. La autora Liz Green, que tiene libros en general muy interesantes de astrología, habla de esto en su libro La astrología del destino. Si bien el nacimiento de un niño discapacitado o portador de un gen defectuoso es una tragedia para las personas involucradas, también requiere inmensas reservas de valor y tolerancia. La voluntad de hacer lo que se debe hacer es parte de la curación de la tribu. Entonces, quienes ya tienen un poquito más de noción en temas transgeneracionales, yo creo que ya entienden la gravedad, ¿verdad? También de este asunto, porque ahí vemos todos los problemas fuertes de salud que podemos encontrar en los hijos o en los miembros de las familias y que claramente pues nos están indicando estos chivos expiatorios, ¿no? Hay muchas formas en que se pueden manifestar los chivos expiatorios. Aquí se menciona el tema de la salud, pero también los que van injustamente a las cárceles son chivos expiatorios de sus familias. La interfaz social que está marcada en la casa 11, ¿verdad? También ahí vemos cómo las familias, cómo los países ven el mundo a su manera. Algunos son supervivientes y se protegen de las amenazas percibidas en el mundo exterior. Ningún extraño cruza jamás su umbral. Otros dan la bienvenida a los forasteros y son miembros activos de su comunidad. Las cuestiones de estatus e integración de clase social del lugar de uno en el mundo en general se ven a menudo en la casa 11. Aquí tenemos, vamos a acercar un poquito más este gráfico porque la verdad es que tampoco se aprecia mucho porque está chiquito y además está en inglés. Pero aquí tenemos los pasos de este gráfico. Tenemos para entender todo nuestro bagaje
histórico y genético, ¿verdad? Tenemos una memoria arcaica que es la base de toda la necesidad humana de conectarnos unos con otros. Esto es un tiempo fuera de la mente y que existe y que está ahí. A su vez, esto está contenido dentro de una firma de épocas, que son las eras, que también se les llaman las edades, pero son las eras. La era de Virgo, la era de Leo, la era de Cáncer, la era de Géminis, de Tauro, Aries y nuestra propia era de Piscis, que está saliendo porque está entrando la era de Acuario, que es a la que estamos transitando, que supervisa las imágenes principales y los símbolos de la época, es decir, todo ese bagaje de información transgeneracional, todas esas experiencias, ¿verdad? Que se han tenido nuestros antepasados a lo largo de su existencia, van teniendo un matiz diferente, van teniendo una perspectiva diferente dependiendo las eras en las cuales nosotros vamos existiendo, ¿no? Esto es un poco como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces hoy vivimos transformaciones de realidades pasadas también. Luego está el etos actual, que en esta etapa tiene una duración de entre 50 y 60 años. El Zeitgeist, el Zeitgeist, sin embargo, se mueve rápidamente y cambia de forma. Dentro de estos motivos temporales existen las diversas culturas étnicas del mundo y las culturas se subdividen en órdenes sociales, creencias religiosas y contextos históricos. Seguimos diferenciando en esa estructura en familias. Las familias forman los pequeños grupos dentro de los cuales por fin se encuentra el individuo. Entonces, no estamos aislados, no estamos separados, ¿verdad? Somos parte de todo un bagaje de historia, ¿verdad? Y hoy como individuos, ¿verdad? Que parte de eso es lo que hace la astrología, que te conozcas, que te autoconozcas, que sepas de ti mismo, bueno, ¿por qué me gusta esto? ¿Por qué me disgusta esto? ¿Por qué tengo facilidad para aquello? ¿Por qué no se me facilitan ciertas cosas? Porque todo eso es, todas estos avances evolutivos que tenemos y retrocesos o limitaciones, pues están plasmadas en nuestra carta natal. Y con la ayuda de la genealogía, pues es como que damos otro, o como que nos sumergimos a algo más profundo, ¿no? De lo que la astrología nos enseña. Tenemos aquí otro gráfico, astrológicamente muy simplificado. Esto lo podríamos ver representado de la siguiente manera. El zodiaco, que es el círculo del cielo, anima mundi, el alma del mundo, no solo define el gran año, ciclo de 26.000 años de la procesión de los equinoccios, que son los cambios de era, sino también el año terrestre y el día único, en el sentido individual que define el horóscopo. Están los planetas, agencias humanas arquetípicas vistas en el contexto del zodiaco, los planetas que son una imagen global vista en los mismos cielos desde todos los puntos de la Tierra en diferentes momentos del día, y que se vuelven individuales por lugar en el horóscopo, por grado, signo y casa. Y las casas, que se escribe oikos en griego, familia y casa, contienen y mundifican las experiencias internas. Estos son los sectores de los cielos, ya que están divididos de acuerdo con la hora del día. Nuevamente, en relación con el zodiaco, las casas y las familias dan relevancia inmediata a la vida exterior y están a un paso de uno mismo. Para que entendamos un poco la relación entre lo histórico, lo genealógico y la astrología, ¿no? Cómo la astrología entonces desmembrana, descodifica toda esta información. Bien, vamos a estar trabajando en este seminario con genogramas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el genograma
va a ser nuestro principal objeto de investigación, ¿sí? Yo voy a estar poniendo aquí un ejemplo muy sencillo, bueno, ejemplos relativamente sencillos, porque este genograma es muy chiquito. Si se fijan, solamente incluye papá, mamá e hijos. Pero un genograma, si nosotros queremos hacer una investigación profunda, un genograma tendría que incluir por lo menos hasta los bisabuelos, por lo menos, ¿no? Pero si nosotros entendemos cómo crear un genograma básico y cómo empezar a investigar, posteriormente podemos abrir el panorama a colocar genogramas más grandes, que de hecho en el seminario en algún punto vemos un genograma un poco más grande y vemos lo que son las conexiones, ¿verdad? Que existen. Aquí tenemos, bueno, ¿cómo hacemos este genograma? Bueno, en la genealogía ocupamos fechas de nacimiento. Ajá. Básicamente no nos metemos con los años, nos metemos solamente con lo que son las fechas, ¿no? 30 de abril, 4 de junio, cosas así, ¿sí? Y bueno, pues aquí en este ejemplo, pues tenemos primeramente al papá y a la mamá. Vemos que el papá, signo Tauro, estamos hablando de los signos solares. Ahorita, ahorita es una investigación muy por encimita que vamos además a dejar de tarea para que lo hagan en casa, ¿sí? Eh, una investigación así, básica. Papá, mamá. Pues el papá es del 30 de abril, es de signo Tauro. La mamá es del 4 de junio, es de signo Géminis, ya lo sabemos. Y bueno, tienen 4 hijos, ¿no? Y estos 4 hijos, bueno, el primero no nacido, pero se toma en cuenta porque en la genealogía hay que recordar que los hijos no nacidos también cuentan, ¿sí? O sea, se les da su lugar. Bueno, se pone no nacido. Tenemos después a la hija segunda de signo Cáncer, hijo tercero de signo Sagitario, hija, Libra, ¿no? La hija 4 de Libra, ¿no? Supongamos que aquí es un ejemplo de 2 hombres y 2 mujeres. Ahí los tenemos representados con su fecha de nacimiento y con su signo solar. En astrología, en neuroastrología, algo que yo siempre les repito mucho es, el astrólogo, el arte de la astrología es lo que somos capaces de ver, ¿verdad? A lo mejor nomás vemos un poquito, a lo mejor nos metemos hasta la cocina, pero eso va a depender de nuestra capacidad para conectar con la astrología, ¿verdad? Para eso es que nosotros tenemos que investigar. Ahora sí que no hay que dejar pasar ningún detalle, porque en los detalles ahí está la información. Por ejemplo, en este primer gráfico yo puse, bueno, Tauro es un signo fijo y Tauro es un signo de tierra. Entonces quiere decir que el papá tiene su sol en un signo de tierra. Pero yo tengo que sacar las cartas natales. Para eso, obviamente, yo sí tengo que saber todos sus datos de las personas. Tengo que saber en qué lugar nacieron, a qué hora nacieron. O sea, un acta de nacimiento total, yo tengo que tener para yo saber la carta astral. En la carta astral yo me voy a dar cuenta, por ejemplo, cuál es el elemento predominante de esta persona. Eso lo vemos en neuroastrología, eso se aprende ahí. Aquí yo ya sé cómo ver en una carta el elemento predominante. Bueno, este papá, aunque su sol es de tierra, resulta que su elemento es fuego. Y eso tiene un porqué. ¿Verdad? Eso es lo más interesante, que nada está puesto al azar, y eso es lo sorprendente de este tipo de información. Tauro naturalmente a la casa 2, ¿verdad? Eso también ya lo sabemos. Y bueno,
yo coloco ahí esta información porque esta información me puede servir. Y lo mismo hago con la mamá. La mamá es un sol en aire porque Géminis es aire y además es mutable, pero además la mamá es elemento predominante aire y la casa natural de Géminis pues es la casa 3, ¿verdad? Después veo cómo están los hijos, ¿verdad? Veo este, la hija 2, sol en agua, elemento predominante agua, casa natural 4, cardinal. El tercer hijo, mutable porque es Sagitario, es un signo mutable, pero además es fuego en su sol, pero es elemento aire predominante. Y la casa natural de Sagitario es la 9. Y finalmente, hija 4, cardinal, porque Libra es cardinal, aire de sol, o sea, Libra es aire, y elemento aire predominante, casa natural 7 de Libra, ¿verdad? ¿Qué observo aquí? Bueno, predominantemente yo veo, por ejemplo, que en este pequeño cuadro, lo que más salta a la vista es la energía del aire, ¿verdad? Que está muy presente, es la predominante, ¿verdad? Y veo, por ejemplo, que pues el fuego sí está presente, pero el agua no, el agua solamente está ubicado en un solo hijo. Eso es de llamarnos la atención porque esa persona tiene una misión en particular, porque no está encajando en el esquema repetitivo. Probablemente es el hijo que viene a hacer la diferencia, probablemente es el hijo que viene a revelar algo, probablemente es el hijo que viene a sanar algo del sistema, ¿verdad? Y los demás probablemente son repetidores. Entonces, aquí ya tenemos un primer panorama general de cómo se encuentra este núcleo familiar, en cual es muy chiquito, solo estoy viendo padres e hijos, ¿sí? Pero yo puedo ver mi esquema más grande con abuelos, con bisabuelos, hasta con nietos también, ¿sí? Hijos, nietos, etcétera. Aquí tenemos entonces la persona que nos llamaba la atención y que no estaba dentro del esquema, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que los elementos también tienen un significado, ¿verdad? Vemos que es una persona agua-sol, elemento agua predominante. Y revela que nos habla del mundo inconsciente, asuntos a trabajar en profundidad, lealtades, engaños, experiencias familiares, mundo emocional, miedo, la sombra, comprender si hay lealtades fuertes hacia ancestros o antepasados. Puede indicar conflicto de nido o vivienda donde se haya perdido la seguridad material o afectiva. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este hijo, esta hija 2, viene a mostrarle al sistema cosas que tienen muy ocultas en el inconsciente. Es decir, esta hija viene a hacer la revelación para mostrar la sombra del sistema, para mostrar los miedos del sistema, para mostrar los engaños, las traiciones. Obviamente es una condición que no es nada favorable, ¿verdad? Porque quiere decir que muchas implicaciones negativas van a recaer porque esa asignación que le dio su sistema es, tú vienes a mostrarnos todo lo que está oculto, todo lo que está en el inconsciente, ¿verdad? Además, tenemos que esta persona tiene una luna en Escorpio. Ahorita vamos a ver el esquema de las lunas, porque la luna nos está marcando el linaje femenino y las lealtades femeninas, o sea, las lealtades que hay hacia el linaje femenino, ¿verdad? Y un linaje femenino de la luna en Escorpio habla de temas de intensidad emocional, de tabúes, de secretos familiares,
de luchas de poder, de transformación, la muerte, la profundidad, la sanación, la investigación, el misterio, el ocultismo, la oscuridad, las crisis, el sexo, la histeria de la Edad Media, la cacería de brujas, los asesinatos, las muertes trágicas, la sombra, la violencia, la criminalidad, el abuso sexual, la ansiedad física, mental, que tuvieron que adaptarse y que vivieron también traiciones. Entonces, toda esta carga transgeneracional le toca a la hija 2 y la hija 2 entonces se puede convertir en la oveja negra, se puede convertir en la rebelde, se puede convertir en la que le pasa todo, ¿no? A la que vive de todo y que a través de las vivencias de la hija, la familia se da cuenta de lo que está oculto, ¿sí? Entonces, ahí vemos la importancia que tiene liberarse, porque uno se puede liberar en amor y transformar estas energías. ¿Mm? Vamos a ver, por ejemplo, los temas de familia con respecto a los elementos, porque justamente acabamos de ver acá los elementos, ¿sí? Vemos el caso de que aquí predominantemente está el elemento aire en las casas 3 y 7, que son las que pertenecen a Géminis y Libra. Vamos a ver que las casas, las familias que tienen una matriz de fuego, que en el ejemplo es de aire, pero vamos a ver la de los 4 elementos. Bueno, dice que el de su inconsciente familiar es que el hijo inicie, que sea un líder, que sea un pionero, que salga al mundo en búsqueda de su deseo, ¿no? Si recae en la casa 1, se relaciona con el nacimiento, el parto, el clima familiar al momento de nacer. Si recae en la casa 5, nos habla de la infancia, cómo se vivieron los embarazos, la educación recibida en los niños, pero también sobre el lugar que el clan le otorgaba al esparcimiento y el disfrute. Si recae en la casa 9, aquí encontraremos historias de migraciones, búsqueda de sentido de los miembros del clan. Si nuestra matriz es de tierra, ¿verdad? Que vamos a encontrar que el elemento predominante es de tierra. Bueno, pues son las casas que muestran ámbitos del mundo concreto, recursos, salud, cuerpo, profesión, economía. Estas aspiraciones, así como el buen o mal manejo de los recursos económicos, pueden venir de herencias de nuestros ancestros. Si recae en la casa 2, los recursos, las posesiones del clan, aprendizaje sobre la autoestima o el manejo del dinero, lo que fue importante para el clan. Si recae en la casa 6, puede indicar herencias respecto al compromiso laboral o el cuidado de familiares, cómo se vivieron las responsabilidades, temas de salud que encubrieron creencias familiares, culpas, mandatos o sucesos dolorosos. Y la casa 10, si es que recae en la casa 10, al igual que la casa 4, es de suma importancia a nivel sistémico. Sistémico es también la forma en cómo se le llama la terapia transgeneracional, porque nos habla de la influencia de nuestros padres y nuestros antepasados directamente. En la casa 10 las personas cosechan, desarrollan, ambicionan sobre la base de lo aprendido en la casa 4. Si nos vamos a casas de aire, que es como el ejemplo que acabamos de ver, aquí vemos que había 2 temas, la casa 3 y la casa 7 en el ejemplo. Aquí tiene que haber en el aire la información sistémica que aportan es acerca de temas vinculares, tanto de pareja como sociales. Es decir, hay un tema de vinculación y hay un tema de cómo se relacionan en cuestión del aire. Evidentemente aquí se van a topar con muchas experiencias estas familias en el área de cómo se relacionan entre ellos. En la casa 3, que es una de las que se mencionaban en el ejemplo, vemos los vínculos fraternales. Si el clan lo vivió desde la responsabilidad, como pares,
si hubo algún tema con hermanos que puede estar desequilibrado en el árbol, el acceso al conocimiento y el aprendizaje, si se dedicaron al comercio, a cuestiones legales o cómo se comunicaba. Entonces, aquí transgeneracionalmente podríamos encontrar muchos problemas de comunicación, violencia verbal, gente que se dedica a las ventas o al comercio, que sabe vender, por ejemplo, gente que ha tenido conflictos con los hermanos o ha tenido conflictos también con los viajes. Vamos a encontrar historias, ¿verdad?, que están relacionadas con esto. Pero como también se asomó la casa 7, también hay un tema de parejas y hay un tema de cómo se relacionan, ¿verdad? Aquí podemos esbozar una lectura sobre el rol que tenían las parejas para los miembros del árbol, infidelidades, abusos, intermitencias, etcétera, ¿verdad? Si recayera o hubiera, ahí se asomara la casa 11, las redes que estableció el clan, la apertura al progreso, las ideas vanguardistas pueden indicar que hay hijos adoptivos. Entonces, ahí es. Ahora, cuando nosotros hacemos una carta o bueno, una asesoría de astrogenealógica, necesitamos también saber el contexto familiar, ¿no? En este caso, por ejemplo, sí podemos ver que este caso en particular, sí existen problemas de comunicación. Por ejemplo, la abuela no se habla con la mamá, ¿no? Hay una ruptura de comunicación. Los hijos no se hablan entre ellos, problema de comunicación. La mamá, que representa el signo de Géminis, tampoco se habla con sus hijos, no se habla con sus hermanos, no se habla con su mamá y tampoco se habla con los hijos, ¿verdad? Entonces, ahí claramente estamos viendo cómo a nivel transgeneracional existe ese problema de comunicación. En historias de pareja encontramos divorcios por infidelidad, encontramos violencia también, por ejemplo, la abuela, la mamá de la que es Géminis, vivió violencia con el marido, infidelidades, violencia verbal, violencia física, abusos, ¿no? Entonces, vemos cómo ahí está recalcándose de alguna manera, está asomándose el conflicto tan solo en el pequeño núcleo, porque ni siquiera nos hemos ido a ver a los abuelos o a los bisabuelos, pero finalmente ahí hay un vínculo. O sea, por ejemplo, en el caso de la abuela, la mamá de la Géminis, ¿verdad? Cuando se casa con el papá de la Géminis, que ahí serían los padres, ¿verdad? Ahí encontramos el tema de que esa relación tampoco fructificó porque queda viuda la abuela, ¿no? Y qué casualidad que el papá de la Géminis es de signo Libra o era de signo Libra, que es el que fallece, y posteriormente abajo encontramos a una hija o un hijo con el mismo signo Libra. Y sobre de este hijo recae la historia de pareja, ¿verdad? Representada por los abuelos. Esas son las conexiones que nosotros tenemos que estar viendo, investigando y haciendo a la hora de estudiar una carta o un informe astrogenealógico. Ya en las casas de agua, si se tratara de un elemento agua, una matriz de agua, vemos que son las casas más importantes ya que nos hablan del mundo inconsciente, o sea, que lo que está oculto. Aquí, por ejemplo, están los secretos de familia, ¿no? Lo que nadie sabe. Asuntos a trabajar en profundidad, lealtades, engaños, experiencias familiares en el mundo emocional, miedo, sombra. En la casa 4 es una casa fundamental para comprender si hay lealtades fuertes hacia los ancestros o antepasados. Puede indicar conflicto de nido o vivienda donde se haya perdido la seguridad material o afectiva.
y ahí hay una historia, por supuesto, también, dentro de la línea de la familia, hay historias donde, por ejemplo, los hijos relativamente pequeños pierden casa, ¿no? También por la separación que hay, vínculo materno. Casa 8 se puede ver cómo gestionó el árbol, los traumas, el dolor, los miedos, el dinero y los recursos compartidos de la familia. Ahí podríamos encontrar hasta ruinas económicas o herencias, problemas de herencias, ¿no? En la casa 2 es una casa compleja de analizar, pero tiene que ver con los conflictos no resueltos o reprimidos del árbol. Inclusive podríamos encontrar ahí gente que ha ido a la cárcel, gente que ha estado en hospitales psiquiátricos, ¿no? Con adicciones, en rehabilitación. Todo esto es información transgeneracional y pueden ser secretos además, ¿no? Que se van a estar manifestando en la familia como síntomas. Y eso es justamente lo que uno tiene que detectar en estos estudios astrogenealógicos. Bueno, entonces encontramos que en nuestro ejemplo, la predominancia matriz aire nos habla del acceso al conocimiento y el aprendizaje. Encontramos en esta familia, del lado de la madre, precisamente, personas que no terminaron los estudios, no pudieron terminar los estudios, ¿verdad? Y curiosamente, aquí la hija que representa a Libra, a pesar de que termina una universidad, no logra titularse. ¿Por qué? Porque hay una fidelidad, hay una fuerte fidelidad. Ahorita lo vamos a ver también en las lunas. Hay una fuerte fidelidad a la madre de no concluir estudios, ¿verdad? De no poder acceder. Y no quiere decir que no sepan, porque al estar presente el aire nos habla de inteligencia. Géminis, por ejemplo, es un signo que está regido por Mercurio y que por supuesto habla de una gran inteligencia, pero hay un trauma en el sistema en el cual no pudieron concluir los estudios profesionales o estudios básicos tan siquiera, ¿no? Entonces encontramos aquí temas que tienen que ver con el acceso al conocimiento, el aprendizaje, o inclusive nos puede estar mostrando una persona que por una incapacidad mental, ¿verdad? Con alguna situación de una enfermedad, no pudo estudiar, ¿sí? Se dedicaron al comercio o cuestiones legales también. Nos muestra cómo es la comunicación, como ya lo habíamos visto, y por la casa 7 vemos los temas de infidelidad, abusos, intermitencias, etcétera. ¿En quién recae? La madre, el cuarto hijo y el tercer hijo, ¿verdad? Ahí es donde vamos a encontrar repeticiones, que eso es otro término también transgeneracional. ¿Mm? Ahora, el primer ejercicio que yo podría recomendar aquí para hacer una pequeña pausa es que hagamos un pequeño genograma, así como hemos estado haciendo donde retratemos a papá, retratemos a mamá y me retrato a mí y me retrato con mis hermanos. Nada más, de una manera básica. Nada más para indicar, por ejemplo, cuál es la predominancia de elemento y desde ahí ver cuál es el problema transgeneracional que está brotando con mayor fuerza, ¿sí? Este ejercicio ya desde ahorita me va a permitir tener una revelación y me va a hacer sentido de que a lo mejor hay cosas con las cuales la familia ha estado luchando toda la vida, están presentes ahí y son un tema transgeneracional, ¿sí? Hay que recordar que cuando descodificamos, tenemos que resolver y la forma de resolver es a través de la terapia sistémica, es constelarlo, hacer cartas de liberación, llevar como tal la terapia sistémica transgeneracional, resolver.
¿verdad? No solamente es, ya lo sé, sino qué voy a hacer con eso que ya sé. Ese es el punto. Es el primer ejercicio que yo les podré indicar hasta aquí donde vamos. Vamos a avanzar un poquito más. Este es el tema de la luna, las fidelidades del linaje materno y seguimos con el mismo ejemplo, pero ahora nos toca ver al hijo 3. El hijo 3 tiene la luna en Virgo y la hija 4 tiene la luna en Géminis. Aquí tuve que poner a las abuelas que no estaban inicialmente en nuestro ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque las dos tienen el sol en Virgo. Entonces, este de aquí, el hijo 3, tiene una fuerte fidelidad inconsciente con el linaje materno de las abuelas, materna y paterna. ¿Cuáles son las lealtades de Virgo? Bueno, todo lo que tenga que ver con salud, alimentación, servicio, análisis mental, perfeccionismo, el cuidado de otros, lo funcional, el orden, la humildad, la meticulosidad, salirse de los esquemas, superar los límites del orden establecido. Vemos antepasados sumisos, inmigrantes que muy jóvenes viajaron solos a otros países, familias que sufrieron mucho al dejar su lugar de origen. Todos estos temas obviamente se platican con el paciente, con la persona a quien estamos haciendo la investigación y a partir de esos temas hay que identificar cuáles son los temas que están afectando, que si a lo mejor batallan mucho con temas de salud o no, ¿verdad? O se dedican a temas de salud o tienen temas de alimentación como obesidad, porque a lo mejor comen mucho por ansiedad, ¿no? Ahí tenemos que empezar a ver qué es lo que está pasando y que de alguna manera afecta a la persona por tener estas fidelidades inconscientes. Luego tenemos al que tiene la luna en Géminis como la mamá, la hija 4. Aquí vemos que vuelve otra vez el tema de la comunicación. Curiosamente, en esta historia, ellos dos no se hablan, ¿verdad? La mamá y la hija 4 no se hablan, no tienen buena comunicación. ¿Cómo es su intercambio eh, en todos los sentidos, afectivo, comunicativo? ¿Cómo es la mediación, el movimiento? O sea, hubo muchas mudanzas, hubo muchos traslados, cómo es la sociabilidad, se mueven por curiosidad, tienen temas de fraternidad, tienen temas con el aprendizaje, tienen temas con la velocidad mental, búsqueda de información, la educación, los estudios. Puede haber familia de docentes o disciplinas rígidas, abandonos o soledad. En abandonos o soledad, eso puede explicar las personas que no pudieron estudiar, porque a lo mejor tuvieron la ausencia de algún padre, la ausencia de los dos padres, que de alguna manera ya no les permitió el seguir avanzando y a lo mejor tuvieron que trabajar desde muy jóvenes. Es el caso, por ejemplo, de la mamá, ¿no? La mamá Géminis, la abuela Virgo queda viuda, se vuelve a casar, abandona a la hija y la hija desde muy chiquita, o sea, la mamá Géminis, desde muy chiquita empieza a trabajar. Entonces se hizo más al trabajo que por supuesto el aprendizaje o el estudio nunca fue una prioridad. Ahí es donde vamos a encontrar las formas en cómo machamos, ¿no? La información y cómo nos empieza a hacer sentido el porqué de las cosas. A ver, rápidamente vemos los temas con respecto a los planetas, ¿verdad? Temas con respecto a los planetas. El Sol
representa el yo, el individuo, el potencial para la autoexpresión, ilumina cómo se percibían las figuras paternas y hombres importantes de la familia, simbolizando vitalidad y fortaleza. Aquí podemos encontrar temas de identidad, temas que tienen que ver con los padres, ¿verdad? En la luna, pues refleja las lealtades familiares, sobre todo femeninas, la búsqueda de la pertenencia y la protección, abandonos, podemos encontrar, resguarda memorias familiares y revela relaciones con figuras maternas y mujeres. En Mercurio, pues ilustra relaciones fraternales, dinámicas de comunicación, lenguaje y estudios. En Venus va a desvelar modelos de pareja, amor, placer, temas financieros y destaca relaciones con mujeres también de la familia. Marte aborda conflictos de todo tipo, afirmación, intimidad, figuras masculinas en la familia y también revela la capacidad de lucha por deseos y defenderse en cuestión de amenazas. Júpiter explora creencias culturales, familiares, ideologías, vínculos con la sociedad en general y simboliza mentores y protectores. Saturno aborda a los miembros mayores de la familia, figuras de autoridad, temas de responsabilidad, disciplina, ambición y también habla de temas de orfandad, al igual que Capricornio. Urano revela rebeldes y excluidos en la familia, indicando interrupciones repentinas e impredecibles. Neptuno explora la espiritualidad, la empatía, la inspiración artística, pero también puede resaltar temas de adicción y luchas de salud mental. Plutón aborda experiencias internas como traumas y eventos transformadores en la familia. Quirón señala heridas familiares y temas de humillación, vergüenza, inferioridad. Puede relacionarse con discapacidades o sentimientos de exclusión. Y finalmente Lilith revela opresión, sexualidad reprimida, traición, ira y exclusión dentro de la familia. ¿Sí? Esto es parte de lo que, digamos, en general, como para tener una idea, porque obviamente si ya hemos estudiado más astrología, podemos ver más cosas. Este es, digamos, como que la reseña, ¿no? Para poder ubicar, ¿ok? Posteriormente vamos a ver lo que son los signos, pero esto ya lo vamos a dejar para nuestra segunda clase. Hasta aquí vamos a llegar con lo que es nuestra clase muestra. Ya lo que es la siguiente clase, empezamos a ver lo que es también los temas referentes a los signos, a los 12 signos, y también continuamos, por ejemplo, explorando ya un genograma específicamente con un problema, por ejemplo, ¿no? Un problema, por ejemplo, de comunicación, ¿no? Un padre que no se habla bien con el hijo o que toda la vida ha tenido conflicto. ¿Por qué tiene ese conflicto? Entonces empezamos a hacer otro genograma, ¿verdad? Aquí hacemos muchos genogramas para determinados problemas que queremos develar. Pero eso será en la segunda clase y esa segunda clase ya estará disponible en lo que es el seminario grabado. Este seminario grabado estará listo para ser compartido la próxima semana, lo que es la primera semana de diciembre. Ya se podrá adquirir, pero por lo pronto espero que esta información les haya servido, que haya sido de gran utilidad y que tenga sobre todo, tengan interés en querer conocer más a fondo estos temas tan interesantes que además son liberadores y que nos pueden transformar la vida de una manera impactante, ¿verdad? Así que bueno, muchas gracias y pues para los que adquieran este seminario nos estaremos viendo en las siguientes clases.